Muy buenas a todos los participantes del segundo Encuentro Internacional de Estudios Avanzados de la UNEYES. Es un placer para mí estar participando en este prestigioso evento desde Ecuador hacia Venezuela. Mi nombre es Jesús Aranguren, formo parte de los docentes investigadores de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador. Me pidieron compartir con ustedes un trabajo que venimos realizando en el Instituto Posgrado con diferentes maestrías sobre el proyecto de investigación de aula. En este momento voy a compartir con ustedes una presentación de la experiencia que estamos llevando a cabo con la maestría de gestión de cuencas hidrográficas. Entonces, me permito compartir con ustedes la pantalla de la presentación. El trabajo de investigación que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el proyecto de aula en los cursos de posgrado como escenario de integración de las funciones sustantivas universitarias, es decir, de cómo la vinculación, la docencia y la investigación se integran en los proyectos de aula. Lo primero que tenemos que conocer que es un proyecto de investigación de aula. El proyecto de investigación de aula es un modelo de enseñanza-aprendizaje que involucra a los estudiantes en esa búsqueda, en esa indagación para resolver problemas reales de las diferentes comunidades donde ellos están trabajando. Justamente esa integración docente, participante o maestrante buscan la solución en conjunto dentro del aula de clase. Por eso es que se llaman proyectos de investigación de aula. Es un método de trabajo activo, muy participativo de los estudiantes, centrado en el aprendizaje, en la investigación y en la reflexión para llegar a la solución de los problemas planteados, donde los maestrantes participan constantemente en la adquisición de técnicas alternativas frente a los diferentes problemas que se plantean en las diferentes comunidades donde trabajamos, con la discusión y la necesidad de vincular lo teórico a lo práctico. Aquí entra otro modelo, que es el modelo de aula invertida, donde donde el maestrante, ese participante del proceso de enseñanza-aprendizaje, primero se prepara teóricamente antes de ir al aula de clase o al laboratorio. Entonces, ahí integramos dos modelos o dos, digamos, metodologías o dos estrategias didácticas, el proyecto de investigación de aula y la otra es el aula invertida. Eso surge de la experiencia de trabajar sobre soluciones problematizantes que trabajamos en el aula de clase, que son seleccionadas y diseñadas integralmente por el docente y el estudiante. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación? Fue implementar un proyecto de aula que promueva la integración de las funciones sustantivas universitarias en el desarrollo de un curso, de un módulo de gestión social de cuencas hidrográficas, del programa de maestría de gestión integral de cuencas hidrográficas del Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica del Norte, aquí en Ibarra, en Ecuador. Los métodos utilizados, una investigación con enfoque totalmente etnográfico, de tipo interpretativo, y está enmarcada en una forma de indagación introspectiva, colectiva, emprendida por los maestrantes en situaciones sociales. ¿Con cuál objetivo? Con el objeto de mejorar la racionalidad de las prácticas educativas. El grupo de estudios estuvo conformado por 23 estudiantes, 15 del sexo masculino y 8 del sexo femenino, con formación en pregrado o grado en diferentes especialidades, como son ingeniería ambiental, ingeniería agropecuaria, ingeniería de recursos naturales renovables, ingeniería forestal, biología, química y gestión ambiental. Como vemos, un grupo bastante multidisciplinario. En la fotografía del lado derecho que vemos, justamente vemos a ese grupo de estudiantes participando en una actividad de campo de una de las microcuencas que fueron objeto de estudio. El curso se aborda de diferentes aspectos, este módulo en el cual se trabaja con los estudiantes, desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista de la gestión y manejo de las cuencas hidrográficas, desde una perspectiva eminentemente social, enfocada en promover la sustentabilidad de las microcuencas o de las cuencas hidrográficas donde trabajamos, de esas comunidades que dependen del uso de su territorio y de esos recursos naturales, así como minimizar los conflictos entre los interventores de los diferentes organismos estadales, el ambiente y la población. La investigación se dividió en 5 fases. La primera fase fue la selección de los problemas socioambientales que caracterizan a las comunidades seleccionadas. Lo primero que hicimos fue diagnosticar los principales problemas socioambientales en 10 comunidades donde realizan
los maestrantes su trabajo de titulación, trabajo de grado, como se conoce en Venezuela también, la tesis de grado. Trabajamos en 10 comunidades en las cuales ellos estaban abordando desde hace unos meses atrás porque están realizando su trabajo de investigación allí para poder optar al título de magíster. En esas comunidades se aplicaron 97 entrevistas a las 10. A través de, posteriormente de la aplicación, esos resultados fueron procesados en talleres donde se categorizaron la información recabada de esas 97 entrevistas. Una segunda fase fue el diseño de los proyectos de intervención socioambiental, para los cuales se realizaron 3 talleres para el diseño de los proyectos de intervención socioambiental, el cual delimitamos el problema a investigar, se seleccionó el paradigma en que se suscribía la investigación, si era cuantitativo, cualitativo y mixto, es decir, la integración de lo cualitativo con lo cuantitativo. Luego se plantearon las preguntas y objetivos que respondieran al problema planteado. Se revisaron los antecedentes y los constructos o referentes teóricos que dan soporte a la investigación. Y finalmente se elaboraron las rutas de investigación con los métodos acordes a los paradigmas que fueron seleccionados y a los objetivos planteados. Los aspectos abordados en los proyectos fueron los siguientes: valoración y forma de uso de recursos, el enfoque etnocológico, que no es más que el estudio de la interacción sociedad-naturaleza, hombres y mujeres interaccionando con la naturaleza, esa integración, y propuestas de uso sustentable de recurso hídrico, considerando los 17 objetivos del desarrollo sustentable. Una tercera fase fue el desarrollo de los proyectos de investigación. Cada grupo de estudiantes ejecutó su proyecto en un lapso de 3 semanas, presentando su avance en diferentes conversatorios que teníamos los fines de semana en el curso, procurando que la construcción del conocimiento se realizara en forma integral, en forma conjunta. Los instrumentos que utilizaron los estudiantes en cada investigación fueron sometidos tanto a los procesos de validación, tanto de expertos como de usuarios. Y también se les se les solicitó a los actores involucrados de las comunidades su consentimiento informado, es decir, el permiso para utilizar sus imágenes o usar la información que estábamos obteniendo de ellos, lo cual fue concedido totalmente por todos los miembros de la comunidad. Una cuarta fase fue la evaluación de la estrategia. La evaluación de la estrategia se dividió en dos partes, en 2 fuentes de información. La primera, el análisis de contenido a los informes finales de los proyectos de investigación, que estuvo constituido por el recurso seleccionado, el nivel de ejecución del proyecto, los elementos del enfoque etnocológico y los elementos de sustentabilidad de la propuesta. Una segunda fuente de información fueron los grupos focalizados al final del módulo. Al terminar el curso, se hicieron grupos focalizados donde había una pregunta motivadora que se daba, que era cuáles eran los aspectos que habíamos aprendido con realización de los proyectos. Las respuestas que fueron dadas fueron analizadas y agrupadas en categorías posteriormente, que vamos a ver más adelante. Una quinta fase fue la evaluación de la estrategia, en el cual se realizaron todos los proyectos de aula con la participación de los miembros de la comunidad del Instituto de Posgrado, tanto de docentes como de miembros de otras cortes de esa misma maestría y de otras maestrías. Entonces, de tal manera que pudiésemos evaluar la estrategia como tal, pero también que los maestrantes recibieran retroalimentación de los resultados y de la metodología que yo había implementado. ¿Cuáles fueron los resultados? Los proyectos, algunos de los proyectos que desarrollaron los maestrantes, conseguimos aquí en pantalla. Uno de ellos fue las comunidades en los ríos Tahuando y Caranyacú, aquí en Ibarra. Se trabajó sobre la gobernanza y gobernabilidad en las cuencas hidrográficas de esos ríos. También se trabajó en la cuenca del río Santinguillo, con los roles de la comunidad relacionada, sus relaciones sociales y políticas en esa comunidad. También trabajamos en el río Pisque, en la microcuenca, donde se caracterizó esa microcuenca desde el punto de vista socioambiental, en la microcuenca del lago Yaguacocha, un lago que está dentro de la ciudad de Ibarra, utilizado no solamente con fines turísticos, sino con fines también de extracción de algunos elementos de plantas y animales que existen en el lago. Ahí se trabajó la parte de liderazgo en la microcuenca de Yaguacocha. Otra fue el de la comuna de Zuleta, en la cuenca hidrográfica del río Tahuando también, en Ibarra, donde se trabajó el uso del agua en la comunidad Zuleta, en la cuenca, que es la parte alta de la cuenca, y se caracterizó la parte socioambiental de la comunidad dentro de ese cantón. Y
Otro de los proyectos fue el de la parroquia Carmelo, donde se trabajan los riesgos climáticos en esa parroquia. ¿Cómo hicimos posteriormente? Esta caracterización de los problemas nos dio los siguientes resultados. 50% de los problemas socioambientales se trabajaron en las microcuentas. El 32% fueron relacionados con liderazgo y uso del agua en las comunidades y el 8% sobre los proyectos de gobernanza y riesgos climáticos. Todos los proyectos giraron en torno al recurso agua en la microcuenca, enfocados en la visión compleja de las relaciones culturales, sociales, ecológicas y económicas, es decir, desde la visión de la sustentabilidad. La totalidad de los proyectos logró abordar el enfoque etnoecológico, que era nuestro enfoque que presentamos hace rato en la metodología, lo que se evidenció en la consideración de diferentes aspectos socioculturales en el uso del recurso agua como elemento central en la gestión integral de las cuencas hidrográficas o en las microcuencas. Se reforzó durante todo el proceso de aprendizaje métodos de investigación social antropológica, como fue la parte del uso de entrevistas a profundidad, la parte de la categorización de los resultados de esos elementos, entre otros. El 100% de los proyectos de habla propusieron soluciones que abordan las dimensiones ecológica, económica y social de la sustentabilidad. Los problemas además seleccionados por los estudiantes son reales y actuales, que afectan a los ecosistemas naturales y antrópicos de esas microcuencas. Es decir, ellos abordaron problemas reales dentro de esas microcuencas, que fueron señalados por los actores sociales que viven en ella, dentro de la cuenca, pero además de eso, con la integración del conocimiento de esos estudiantes, más el docente como parte del grupo de investigación. Del lado derecho tenemos alguna fotografía de los grupos participantes, algunos realizando algunas entrevistas a profundidad, y en la fotografía que está del lado derecho es un escultor de San Antonio, una de las parroquias de Ibarra más conocidas por el arte eclesiástico que se desarrolla allí, que es vendido a lo largo de todo el mundo. Es un arte colonial, el cual ha sobrevivido, ha permanecido y se ha conservado y preservado a lo largo de la historia de esa parroquia, donde se trabajó justamente la parte de liderazgo y cómo podemos mantener el recurso natural, que son los árboles con que se realizan esas diferentes tareas. Los aspectos que caracterizaron el trabajo de los problemas socioambientales en el aula fueron recabados en la investigación y que integran las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y vinculación. ¿Cuáles fueron esos resultados? Los proyectos de aula, a partir de la resolución de los problemas socioambientales, pueden convertirse en un objeto de aprendizaje o un medio para la consecución de otros conocimientos. Es decir, de ahí emergieron nuevas problemáticas, de ahí emergieron nuevas situaciones que teníamos que abordar posteriormente, o los chicos iban a abordar, los maestrantes iban a abordar en sus trabajos de titulación. Los problemas de aulas pueden y deben ser abordados de diferentes ópticas, ya que un mismo problema se le puede dar distintas soluciones. Por eso éramos grupos interdisciplinarios. Ese grupo interdisciplinario, cuando se llevaba al aula los resultados que se estaban obteniendo, habían discusiones en el aula, en esos talleres, en esos conversatorios que hacíamos, donde se trabajaba la triangulación, donde estaba el docente, estaban los maestrantes, pero también estaban los resultados que nos habían dado la comunidad. Entonces de ahí emergían los conocimientos, nuevos conocimientos para poder solucionar esa problemática que estamos presentando, o se agregaban nuevos problemas a esa misma problemática. Los problemas seleccionados para la estrategia de proyecto de aula son complejos, cambiantes, que precisan de reflexión y de la investigación y ponen en juego actitudes imprescindibles para hacer frente a una realidad llena de incertidumbre, de preguntas, como es el aspecto de la creatividad, que tenía que abordarse para darle soluciones a los diferentes problemas de la microcuenca. Para darle respuesta es necesario considerar tanto el conocimiento cotidiano, ese saber local, ese saber central de los diferentes actores sociales que conviven en la cuenca, como el conocimiento científico que llevaban los maestrantes a lo largo de los diferentes cursos o módulos que habían recibido durante la maestría, y que en este curso, que es un curso de integración, porque está al final de toda la maestría, es un curso que integra todos esos conocimientos, ellos pudiesen abordar. Por eso era muy fácil a trabajar los proyectos de aula desde los trabajos de grado o trabajos de titulación, porque ya ellos venían trabajando desde los segundos semestres, ya el segundo módulo, mejor dicho, ese trabajo de titulación. Los problemas socioambientales seleccionados hacen referencia a ámbitos muy diversos de la actividad humana en las diferentes comunidades, como son salud,
consumo, gestión, ambiente, desigualdades sociales, entre muchos otros, por lo que requiere un planteamiento curricular no disciplinario, que los considere como ejes organizadores del currículo. Es decir, no solamente los contenidos que estaban en ese currículo, lo que había que dar, tenemos que ir mucho más allá de ello, porque estaban surgiendo saberes locales que tenían que integrarse con el conocimiento científico de nuestros maestrante. Los problemas seleccionados son significativos y funcionales para la vida presente y futura de esos maestrantes, porque se conectan con los intereses y preocupaciones de ellos, porque son de los sitios donde ellos están trabajando. Son aplicables a la vida cotidiana y permiten el desarrollo de contenidos culturales, ecológicos, sociales, políticos y económicos relevantes para esos participantes de este curso. Las comunidades en estudio y para el docente hubo coaprendizaje entre todos esos actores sociales del proceso de aprendizaje. Es decir, en esa triangulación, los maestrantes, el docente y la comunidad, los actores sociales de esa comunidad, se triangularon esos resultados y había un coaprendizaje de esos saberes locales, con ese saber del docente, más esos saberes que te llevaban también los maestrantes. Y ese coaprendizaje fue lo que logró un éxito justamente de estos proyectos de aprendizaje, proyectos de aula, porque estábamos trabajando de manera interdisciplinaria además. El desarrollo de los proyectos de aula integraron la investigación, la docencia y la vinculación, incluyendo problemas relevantes con el rigor científico y los intereses de los participantes, tanto de los maestrantes como de los autores sociales de las comunidades, haciéndolos protagonistas de lo que acontece en su propio contexto, donde las soluciones reportadas por los maestrantes a los problemas socioambientales desde la interdisciplinariedad permitieron integrar conocimiento en un diálogo de saberes en el aula y en las comunidades abordadas, porque el diálogo no solamente ocurría dentro del aula, ocurría también en las comunidades cuando íbamos a trabajar. En la lámina se presentan algunos de los mapas que se trabajó, mapas parlantes, mapas comunitarios, hay diferentes formas como se llama en la bibliografía, pero eran mapas parlantes que fueron construidos entre los maestrantes y los diferentes actores sociales, que luego fueron llevados al aula y fueron discutidos para también sacar categorías que nos permitieran enterarnos de la problemática y las soluciones que estaban aportando los diferentes actores de las diferentes comunidades. Todas estas opiniones que daban las personas a lo largo de las entrevistas o en las salidas de campo o en los talleres que realizamos, se agruparon en 6 categorías, ordenadas de acuerdo a la recurrencia en la que aparecieron los diferentes discursos trabajados. Uno de ellos fue la importancia de manejar sustentablemente los recursos de la cuenca hidrográfica desde el aspecto socioambiental, o sea, donde se integraba lo social, lo ecológico, lo económico, lo político, lo institucional. También se trabajó la parte, otra de las categorías que surgió es el trabajo cooperativo y colaborativo. Hay un trabajo entre los estudiantes para emerger las soluciones a los resultados, pero también hubo un trabajo colaborativo y cooperativo entre los actores sociales de la microcuenca junto con los maestrantes y el docente que formaba parte del grupo de investigadores. También hubo la vinculación con la realidad de forma reflexiva. Los maestrantes estaban en la realidad donde se estaban presentando los hechos. Además de eso, también otra de las categorías que emergieron fue la adquisición de competencias para la investigación. Los chicos indicaron que estaban adquiriendo competencias para la investigación, no solamente de métodos, de aplicaciones, sino también de cómo analizar y cómo integrar lo social a los elementos naturales, a los hechos naturales que ocurrían en la cuenca, desde el punto de vista de la fertilidad del suelo, desde el punto de vista de la contaminación del agua, desde el punto de vista del uso del agua, del aire y de los elementos naturales como eran los cultivos, los bosques que estaban inmersos dentro de esa microcuenca. Entonces hubo una integración total de esas competencias investigativas de cómo abordar esos diferentes elementos y sobre todo desde la perspectiva de la sustentabilidad de los ODS, de los 17 objetivos de la sustentabilidad. Otra de las categorías que emergió es la relevancia social y ambiental de los problemas seleccionados. Todos los problemas tenían relevancia social tanto para los maestrantes como para la comunidad y además era relevante también para el currículo que estaba llevando a cabo, ese microcurrículo que estaba llevando a cabo el docente que formaba parte de ese grupo de investigadores. Y otra de las categorías fue la integración de contenidos y disciplinas. Se integraron contenidos y diferentes disciplinas para poder entender lo que estaba ocurriendo dentro de la microcuenca. Algunas opiniones que nos dieron los participantes o los maestrantes
en los diferentes momentos que se desarrolla la investigación fueron los siguientes, en esa evaluación que hicimos de la estrategia. Ellos indicaban, los proyectos desarrollados permitieron ver los problemas desde diferentes aristas, no solo desde lo ambiental, lo económico, sino desde una importancia social para las comunidades. Eso lo podemos llevar a la categoría de relevancia social y ambiental de los problemas seleccionados dentro de la propuesta. Otro de los aspectos que mencionaron, con el proyecto de aprendimos unos de otros, estudiantes y actores sociales y docentes, en esa triangulación que yo les hablaba. Entonces ya los estudiantes empezaron a reconocer eso. Entonces eso se podría llevar a la categoría de trabajo cooperativo y colaborativo. Otra de los aspectos que mencionaron los maestrantes fue aprendimos a integrar los conocimientos adquiridos en la universidad con los de la comunidad. Entonces ahí trabajamos la parte de vinculación con la realidad de forma reflexiva, es decir, esa sería la categoría, porque hubo la integración de ese conocimiento, ese saber local, ese saber ancestral, con los conocimientos que llevaban nuestros maestrantes a esas comunidades. El proyecto de aula de investigación es necesario desarrollarlo en los cursos de la maestría, porque nos permite enfrentar la realidad del manejo de recursos hídricos. Esto fue otro de los maestrantes. Eso lo podíamos llevar a la categoría de competencias para la investigación. Y otras de los planteamientos o de las intervenciones de los maestrantes nos decían, el proyecto permitió integrar diferentes contenidos de los módulos, ya cruzados con los saberes locales. Entonces, nos lleva a la categoría de integración de contenidos y disciplinas, es decir, a lograr la interdisciplinaridad que buscamos tanto dentro del currículo, que busca tanto el docente en el currículo en el momento de desarrollar el curso o el módulo. Finalmente, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo de investigación? La implementación de la estrategia didáctica, que en este caso fue el proyecto de aula, junto con el de aula invertida, basada en el desarrollo de proyectos como método de aprendizaje activo, resultó ser efectiva para integrar las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación en la formación de profesionales a nivel de posgrado. Y la otra conclusión fue que el enfoque etnoecológico y la noción de la sustentabilidad fueron considerados en todos los proyectos de aula, fueron ejes transversales, evidenciándose en los aspectos aprendidos por los estudiantes en cada una de sus manifestaciones, en cada una de las evaluaciones que hicimos a lo largo de todo el proceso del desarrollo del proyecto de aula. Bueno, muchísimas gracias por la atención y esperemos podernos encontrar en vivo ahora para si hay alguna pregunta, sugerencias de cómo poder seguir desarrollando este tipo de investigación